El 29 de noviembre de 1947, Naciones Unidas creó el Plan de Partición de Palestina y 6 meses después se llevó a cabo la creación del Estado de Israel para el éxodo judío. Con esto se generó un conflicto de años que 75 años después no alcanza su objetivo, ni paz ni Estado para los palestinos que poblaban esas tierras. Saludamos a Alexander Montero, experto en relaciones internacionales, también inteligencia estratégica, diplomacia, seguridad y defensa internacional y Medio Oriente. Gracias, Alexander, por estar con nosotros esta mañana de martes en Directo a América de France 24. Esta resolución se creó luego del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial para ubicar a estos judíos sobrevivientes, ¿no? Y la Asamblea entonces de la ONU de Luz Verde, hace hoy 75 años atrás, a esta resolución 181 que complementaba y también contemplaba la creación de dos estados, uno para Israel y otro para Palestina, y la ciudad de Jerusalén que iba a quedar bajo un control internacional, ¿no? Gestando uno de los conflictos más largos del siglo XX y siglo XXI. ¿Estuvo mal implementado este acuerdo? Hola, un saludo a todos los televidentes. En efecto, sí, estuvo mal implementado. Hay que tener en cuenta que esta resolución se hace sin ninguna lógica territorial. La posición colombiana en ese momento fue bastante diciente. Colombia se abstuvo de votar la resolución porque para Colombia le parecía caprichoso la distribución porcentual que estaba planteando las Naciones Unidas. La delegación colombiana afirmaba que muy seguramente no se iba a tomar una buena resolución y que se iba a incrementar el caos en lugar de buscar una salida pacífica y el objetivo que se buscaba, que era la estabilidad de los dos pueblos. Sin duda alguna, la resolución se hizo añicos al día siguiente con la primera guerra árabo-israelí y la ampliación territorial de Israel, pasando de un 56% a un 78%, yendo en contravía, entre otras cosas, de la misma esencia de la Carta de San Francisco que prohibía la adquisición de territorios por la fuerza. No obstante, lo que queda de trasfondo, más allá de estos detalles, es un interés, llamémoslo así, de un proyecto colonial que nace de la mano con los británicos y que tenía más que elementos culturales o religiosos, tenía un trasfondo netamente geopolítico. También, digamos, viendo 75 años después de esto y cómo están las cosas en la actualidad, ¿no? Llena de violencia en esa región, ¿hay posibilidad real para dos estados en un futuro, digamos, mediano? Mire, yo creo que aquí hay un consenso en cuanto a intenciones. Tanto la comunidad internacional, y cuando hablo de comunidad internacional no solamente hablo del cuarteto, que fue el facilitador de las negociaciones en los noventas, sino incluso el mundo musulmán, incluso el Medio Oriente, evidentemente la misma Palestina, tienen como primera opción, como primera salida, la solución de los dos estados. Casualmente es Israel el que no camina de la mano con esto. Desde hace cuando menos 25 años, después que hizo volar por los aires los acuerdos de Oslo, el radicalismo israelí, ha habido una seguidilla de gobiernos que no son para nada amigos de los dos estados y abiertamente lo dicen que no es la solución. Hoy mismo el gobierno israelí se compone de movimientos de posiciones extremas religiosas, ni siquiera me atrevería a llamarlos de extrema derecha, porque la derecha es otra cosa, de posiciones fundamentalistas religiosas que hablan básicamente de la eliminación de cualquier proyecto palestino. Esto, llevado a la práctica, se tiene que cruzar con los miles de asentamientos que Israel construye dentro de Palestina. Hay que tener claro que Israel no construye asentamientos dentro de Israel, dentro de su territorio, sino los construye dentro de Palestina, haciendo inviable en la práctica cualquier posibilidad de un Estado palestino con continuidad territorial. Adicionalmente, hay que recordar que Israel hace varios años, la Knesset del Parlamento israelí, autodefinió al Estado de Israel como un Estado netamente judío, lo Sí. cual es bastante sorprendente a estas alturas del sistema internacional y que negaría también la posibilidad incluso de un Estado binacional. Hablabas de algo muy importante, el riesgo de una anexión casi de toda Cisjordania aún mayor, ¿no? Con este gobierno de extrema derecha y también extremo religioso, como lo estaba definiendo Alexander. Y también otra pregunta que me llama la atención es por qué la comunidad internacional realmente no hace algo al respecto, ¿no? Para la creación de dos estados o por lo menos para que se respete la soberanía palestina. Mm. Mire, el actual gobierno de Israel prende alarmas en todo lado, entre otras cosas en Estados Unidos, que es su aliado principal. Había la posibilidad, o hay la posibilidad incluso, que el poder real lo ejerzan estos partidos de extremismo religioso en Israel.
que controlen ministerios clave con el Ministerio de Defensa, como el Ministerio de Seguridad Interior, o incluso que se les asignen carteras nuevas, como los ministerios de Seguridad Nacional, por ejemplo, a líderes de estos partidos de extremismo religioso. Esto ha provocado que en el mismo Estados Unidos, como le decía, le envíe mensajes claros a Israel, le diga que esto es una equivocación. Incluso varios exgenerales del ejército israelí han planteado lo mismo, que esto es una equivocación, que no trae ningún tipo de beneficios ni siquiera para el mismo Israel, pero parece que Netanyahu va a hacer caso omiso de todas estas advertencias y se van a enfrascar en una empresa tremendamente peligrosa de colonización en gran escala de Cisjordania y de Jerusalén Este. Ahora bien, ¿por qué la comunidad internacional no hace nada? Yo creo que es una pregunta muy compleja. Tiene muchas respuestas, pero muy rápidamente. La primera, y la más fuerte, porque evidentemente el sionismo ha sido muy hábil, ha secuestrado el concepto de judaísmo de tal manera que hoy acusa de antisemita a cualquiera que critique al Estado de Israel. Esto sin duda alguna pesa mucho, sobre todo en Europa, porque estados como Alemania tienen una deuda permanente en ese sentido y respaldarían a Israel en consecuencia de una manera irrestricta. Por otro lado, hay una gran influencia del lobby israelí, sobre todo en la política británica, en la política estadounidense, en la política francesa, que impiden también que estos estados tomen alguna decisión de fondo en relación con Palestina. Y tal vez el último factor, y es que lo palestino-israelí pasó a un segundo, incluso un tercer plano en el Medio Oriente. Otros temas como la guerra civil en Siria, Sí. como las tensiones entre Irán y Saudita, han hecho que lo palestino sea hoy más invisible que nunca. Y esto sin duda alguna es aprovechado por Israel para continuar la colonización día a día.